Desesperada, le pidió a un extraño que fingiera ser el padre de su hijo por una tarde. Por un instante lo tomó por una broma, de esas que no se responden en serio. Pero ella no bromeaba, y aceptó, sin decir quién era. Lo que ella no sabía es que ese extraño era un millonario que lo tenía todo menos a alguien. Lo que pasó después ninguno de los dos lo esperaba, y nada volvió a ser igual. La hoja llevaba 3 días sobre el mostrador de la tienda, entre el cuaderno de pedidos y el frasco de brochas, y Valentina la había movido de lugar tantas veces que ya conocía de memoria cada doblez. Era un papel sencillo, impreso en la escuela, con letras grandes y un dibujo torpe de 2 figuras tomadas de la mano. Festival de padres e hijos. Viernes 24 a las 5 de la tarde. Trae a tu papá y construyan juntos algo con sus manos. Nada más. Una frase inocente que a cualquier otra madre le habría arrancado una sonrisa, y a ella le apretaba el pecho cada vez que pasaba cerca. La había guardado 2 veces en el cajón, y las 2 veces Mateo la había vuelto a sacar, como si el papel tuviera vida propia, como si supiera que era el centro exacto de todo lo que su hijo no decía en voz alta, pero cargaba en los ojos. Esa tarde el sol entraba oblicuo por el ventanal, encendiendo las repisas de latas de pintura que Valentina había ordenado por colores, del blanco tímido de la esquina hasta los azules profundos del fondo. Olía a lo de siempre, a barniz, a metal frío, a las flores que su madre había empezado a poner en cubetas junto a la puerta años atrás y que ella nunca tuvo el valor de quitar. La tienda había sido de su madre, y antes de su abuela, y ahora era suya, con el mismo mostrador de madera gastada donde generaciones de manos habían dejado su marca. Valentina pasó un trapo por la superficie sin necesidad, solo por tener algo que hacer con las manos, mientras al otro lado Mateo balanceaba las piernas desde el banquito alto, tan concentrado en su cuaderno de dibujo que la punta de la lengua le asomaba entre los labios. «Mamá», dijo el niño sin levantar la vista, «¿cómo se hace un barco?» «¿Un barco de qué, mi amor?» «De madera, de los que flotan». Mateo giró el cuaderno para mostrarle un garabato de casco redondo y una vela triangular. «Para el festival. Dice que hay que construir algo con las manos. Yo quiero hacer un barco». Valentina dejó el trapo. Había pasado 3 días esperando ese momento y 3 días temiéndolo, y aún así la pregunta la encontró sin defensas, como siempre. Se acercó al banquito, apartó un mechón de la frente del niño y fingió estudiar el dibujo con seriedad de experta. «Está muy bonito el barco», dijo. «Pero, Mateo, el festival dice que es con los papás. Y tú y yo somos nosotros 2. Nada más». El niño no respondió enseguida. A sus 7 años tenía una manera de quedarse callado que a Valentina la desarmaba más que cualquier berrinche. No lloraba, no gritaba, simplemente bajaba la mirada y apretaba el lápiz un poco más fuerte, y en ese silencio ella podía escuchar todo lo que él era demasiado bueno para reclamarle. Mateo pasó el dedo por el borde del papel de la escuela que él mismo había vuelto a colocar sobre el mostrador esa mañana. «Todos van a llevar a alguien», dijo por fin, muy bajito. «Diego va a llevar a su papá, y Renata también, y hasta Sofía, que su papá vive lejos, va a venir en camión nada más para el festival». Levantó los ojos, y en ellos no había reproche, solo una pregunta enorme y limpia. «¿Yo por qué no tengo?» Había preguntas que una madre aprende a esquivar con los años, y Valentina se había vuelto experta en desviar esta en particular, con un abrazo a tiempo, con un cambio de tema, con la promesa de un helado los sábados. Pero esta vez la pregunta venía con nombres, con fechas, con un festival que tenía hora exacta, y no había helado que la torciera. Se sentó en el banquito de junto para quedar a su altura, y por un momento no supo qué hacer con sus propias manos, esas manos suyas que siempre olían un poco a pintura por más que se las lavara, manos de trabajo que sabían mezclar un color hasta dar con el tono justo, pero que no sabían cómo mezclar una respuesta para esto. «A veces las familias son de muchas formas, corazón», dijo despacio. «Hay familias grandes y familias chiquitas. La nuestra es de 2, y a mí me parece que somos un buen equipo, ¿no crees? Tú y yo hemos podido con todo». Mateo asintió, porque era un niño obediente y porque quería a su madre, pero el asentimiento no le llegó a los ojos, y Valentina lo supo. Lo abrazó entonces, hundiendo la cara en el pelo revuelto que olía a champú de manzanilla y a tarde de escuela, y sintió cómo el cuerpo pequeño se dejaba abrazar sin devolver del todo el abrazo.
con esa reserva nueva que había aparecido en los últimos meses, desde que en el salón habían empezado a hablar de padres. Ella no tenía la culpa de esa reserva y sabía que él tampoco, y aún así la cargaba como una deuda. «Voy a pensar en lo del barco», le prometió al oído. «Algo se nos va a ocurrir. Ahora ve a lavarte las manos, que ya casi está la merienda». El niño se bajó del banquito y cruzó la cortina que separaba la tienda de la pequeña vivienda de atrás, arrastrando apenas los pies. Valentina se quedó sola en medio del olor a barniz y a flores, con el papel de la escuela todavía sobre el mostrador y el silencio de la tarde cayéndole encima. Afuera, el pueblo seguía su ritmo lento. La calle empedrada, la panadería de la esquina que a esa hora sacaba el pan dulce, los pocos coches que pasaban levantando polvo dorado, la campana lejana de la iglesia marcando la media. Todo tan igual, tan pequeño, tan suyo. Ella había crecido entre esas paredes, había aprendido a leer detrás de ese mostrador, había enterrado a su madre y había abierto la tienda al día siguiente porque no había nadie más que lo hiciera, y en ninguna de esas cosas se había permitido detenerse a llorar por mucho tiempo. No era de las que se detenían, pero la pregunta de Mateo la había dejado sentada, y por un largo minuto no se levantó. Tomó el papel entre los dedos y lo leyó otra vez, aunque ya se lo sabía. «Construyan juntos algo con sus manos», pensó sin querer en todas las cosas que ella misma había construido sola. La tienda a flote año tras año, un techo, una infancia entera para su hijo hecha de cuentos inventados y de meriendas humildes y de sábados de helado. Había construido tanto con sus manos que a veces le dolían de noche, y sin embargo, lo único que su hijo pedía era una tarde con alguien que ella no podía darle. Guardó el papel en el bolsillo del pecho de su chamarra de mezclilla, no en el cajón esta vez, y respiró hondo. No serviría de nada llorar entre las latas. Nunca había servido. Se levantó, encendió la luz de arriba porque la tarde empezaba a apagarse y volvió a lo suyo con la disciplina de siempre. Acomodó una fila de frascos, anotó 2 pedidos en el cuaderno, revisó que la puerta de la tienda no estuviera trabada como se trababa a veces con el calor. Desde la trastienda le llegaba el ruido del agua, Mateo lavándose las manos, y esa domesticidad pequeña la reconfortó. Eran 2. Habían podido con todo. Se lo repitió como quien reza, y casi se lo creyó. Fue entonces cuando la campanilla de la puerta sonó. No era hora de clientes. A esa hora el pueblo entero estaba en su cena, y Valentina levantó la vista más por costumbre que por interés, con el trapo todavía en la mano. En el umbral, recortado contra la última luz naranja de la calle, había un hombre que no encajaba en nada de lo que ella conocía. Alto, de traje oscuro impecable, con el nudo de la corbata perfecto pese a la hora y al calor, y esa manera de detenerse en la puerta que tienen los que no están acostumbrados a lugares pequeños. No era del pueblo. En un pueblo como el suyo, donde todos se conocían por el apellido y por el abuelo, un hombre así entraba como entra un color que no pertenece a la paleta. Se notaba de inmediato, desentonaba y al mismo tiempo obligaba a mirarlo. Traía las manos en los bolsillos y una expresión que Valentina no supo leer del todo, algo entre la incomodidad y la fatiga, como si llevara horas buscando algo que no encontraba. «Buenas tardes», dijo él, y la voz era grave, educada, de las que están hechas para hablar en oficinas. «Disculpe la hora. Estoy un poco perdido. Buscaba la salida hacia la carretera y creo que di media vuelta al pueblo sin darme cuenta». Valentina dejó el trapo sobre el mostrador. Iba a contestarle, a darle las indicaciones simples de siempre, derecho hasta la iglesia, a la izquierda en la plaza, y de ahí ya se ve la carretera, cuando la cortina de la trastienda se movió y Mateo asomó la cabeza, atraído por la voz desconocida. El niño se quedó quieto, con las manos todavía húmedas, mirando al hombre del traje con esa curiosidad sin filtro de los 7 años. Y el hombre, que había entrado buscando nada más una dirección, bajó la vista hacia el niño y algo en su cara se detuvo, como si aquella mirada limpia le hubiera tocado un lugar que traía olvidado. Por un segundo los 3 se quedaron así, suspendidos en el olor a pintura y a pan lejano, la madre con la pregunta de su hijo todavía ardiéndole en el bolsillo, el niño con su barco imposible en la cabeza y el desconocido en el umbral sin saber que acababa de entrar sin buscarlo en el centro exacto de una vida que no era la suya.
El desconocido fue el primero en romper el silencio, quizás porque el peso de aquella mirada infantil empezaba a incomodarlo. Carraspeó, sacó una mano del bolsillo y señaló vagamente hacia la calle. «La carretera», repitió. «Solo necesito volver a la carretera. Llevo casi una hora dando vueltas por estas calles y ninguna me lleva a ningún lado». «Es que ninguna lleva a ningún lado», dijo Valentina, y por primera vez en toda la tarde algo parecido a una sonrisa le tembló en la boca. «Aquí las calles no van, se quedan. Todo el pueblo cabe en 10 cuadras». Rodeó el mostrador y se acercó al ventanal, señalando con el dedo. «Mire, es fácil. Derecho hasta la iglesia, la que tiene la torre. Ahí dobla a la izquierda, cruza la plaza y del otro lado ya se ve la carretera. No tiene pierde». El hombre asintió, siguiendo la dirección de su dedo, pero no se movió. Y Valentina, que había aprendido a leer a la gente detrás de un mostrador durante años, notó que aquel hombre no se quedaba por las indicaciones, que ya las tenía claras, sino por algo más difícil de nombrar. Tenía el traje impecable y los zapatos caros, y esa manera de estar de pie que hablaba de reuniones y de gente que le obedecía, y sin embargo había en él una especie de cansancio que no era del cuerpo. Lo llevaba en la cara, en la forma en que sus ojos se demoraban en la tienda, en las flores de las cubetas, en las latas de colores, como si aquel lugar humilde tuviera algo que él no recordaba haber visto en mucho tiempo. Mateo seguía sin moverse de la cortina, estudiándolo con la franqueza descarada de los niños. «¿Usted es papá?», preguntó de pronto el niño. «Mateo», lo reprendió Valentina, sintiendo que se le encendían las mejillas. «No se le pregunta eso a la gente». «Discúlpelo, señor, es que... no», contestó el hombre, y lo dijo con una naturalidad que a ella la sorprendió sin ofenderse. «No soy papá». Miró al niño con una atención que no tenía nada de condescendiente. «¿Por qué preguntas?». Mateo se encogió de hombros, salió por fin de detrás de la cortina y se acercó unos pasos, con esa valentía repentina que le nacía cuando algo le importaba de verdad. «Porque necesito uno», dijo, «para el viernes. Hay un festival en mi escuela y todos van a llevar a su papá y yo no tengo». Entonces estaba pensando, se detuvo, midiendo al desconocido de arriba abajo con una seriedad cómica, que a lo mejor usted podría servir. «Mateo». Valentina cruzó la tienda en 2 zancadas y puso las manos sobre los hombros del niño, mortificada. «Ya basta. Perdón, señor, de verdad, no sé de dónde saca estas cosas. Anda, ve para adentro, la merienda». Pero el niño se plantó, terco, con los pies clavados en el piso de la tienda, y no apartó los ojos del hombre. «Solo es un ratito», insistió, «de 5 a 7. Ni siquiera tiene que hacer nada. Nada más venir y construir un barco conmigo. Yo ya sé cómo se hace. Tengo el dibujo. Usted nada más agarra las herramientas y me ayuda a pegar la vela». El hombre no se rió. Eso fue lo primero que Valentina notó, y lo que la desarmó por dentro. Cualquier otro se habría reído, incómodo, y habría inventado una excusa cortés para escapar de aquella tienda y de aquel niño extraño que le pedía cosas absurdas a un desconocido. Él no. Se quedó mirando a Mateo con una expresión que a Valentina se le antojó casi de dolor, como si la petición del niño hubiera aterrizado en un lugar hondo y sin fondo. Se agachó despacio, cuidando el traje, hasta quedar a la altura del niño, y por un momento la tienda entera pareció contener el aliento. «¿Y por qué yo?», preguntó en voz baja. «Ni siquiera me conoces». «¿Por qué llegó?», dijo Mateo, como si fuera la cosa más lógica del mundo. «Nadie más llega nunca». Hubo un silencio distinto entonces, uno que ya no era incómodo sino cargado, y Valentina sintió que se le cerraba la garganta. Miró al hombre agachado frente a su hijo, a ese desconocido de traje que había entrado por una dirección equivocada, y por un instante fugaz y descabellado, una idea le cruzó la mente con la velocidad de un relámpago. Fue tan absurda que la espantó de inmediato, avergonzada de sí misma. No se le pide eso a un extraño. No se usa a un hombre que uno acaba de conocer para tapar el agujero de una vida. Se mordió el labio y volvió a tomar a Mateo de los hombros, esta vez con más firmeza. «Ya, mi amor, de verdad, el señor tiene que irse, se le hace de noche para la carretera. Anda». El niño obedeció al fin a regañadientes y desapareció tras la cortina, no sin antes lanzar una última mirada de esperanza sobre el hombro. Cuando se quedaron solos, un silencio espeso llenó la tienda. El desconocido se enderezó lentamente, se acomodó el saco
y por un momento ninguno de los dos supo qué decir. «Perdón otra vez», murmuró Valentina, cruzándose de brazos como para protegerse. «No suele hacer esto. Es que lo del festival lo tiene... le ha pegado fuerte. Es la primera vez que pregunta así con nombre y apellido por lo de tener un papá. Yo tampoco he sabido qué hacer con eso». «No se disculpe», dijo el hombre. Miró hacia la cortina por donde había desaparecido el niño y algo en su rostro se suavizó. «Es un buen niño, directo. No hay mucha gente así». Hizo una pausa y sus ojos volvieron a recorrer la tienda, las repisas de colores, el mostrador gastado. «¿Estás sola con él?». La pregunta habría sido impertinente en cualquier otro, pero él la hizo sin curiosidad malsana, casi con cuidado, y Valentina se descubrió contestando la verdad antes de decidir si quería. «Desde siempre», dijo. «Somos los dos. La tienda era de mi mamá y ahora es mía, y entre atenderla y criarlo a él no queda mucho tiempo para lo demás». Se encogió de hombros, restándole importancia a algo que pesaba toneladas. «Nos ha ido bien así. Somos un buen equipo. Se nota», dijo él, y lo dijo en serio. Valentina lo miró entonces de verdad, por primera vez sin la barrera de la vergüenza, y lo que vio la confundió. El traje decía una cosa: dinero, ciudad, prisa, pero los ojos decían otra completamente distinta. Había en ese hombre una soledad tan grande que casi hacía juego con la suya, aunque vinieran de mundos opuestos. Era la clase de soledad que uno reconoce de inmediato porque la tiene guardada en el mismo lugar. Se preguntó, sin atreverse a preguntarlo en voz alta, ¿qué hacía un hombre así perdido en un pueblo como el suyo, a esa hora solo, sin nadie que lo esperara del otro lado de la carretera? «¿Y usted?», se aventuró ella. «¿Qué lo trae por acá? Porque perderse camino a la carretera se pierde cualquiera, pero primero hay que haber entrado, y por aquí no entra nadie sin motivo». El hombre esbozó algo que quería ser una sonrisa y no llegó del todo. «Negocios», dijo, y la palabra sonó vacía en su boca. «Vine a ver unos terrenos, unos locales, cosas que se compran y se venden». Miró de nuevo la tienda, y esta vez Valentina creyó ver una sombra cruzarle la cara, como si algo que él sabía y ella no se hubiera asomado un segundo. «Nada importante. Me quedé más de la cuenta y se me hizo tarde. Eso es todo». «Pues no se le haga más tarde», dijo ella, empujando la conversación hacia la puerta con suavidad, porque sentía que si aquel hombre se quedaba un minuto más, iba a terminar diciéndole cosas que no le decía a nadie. «Ya sabe, la iglesia, la izquierda, la plaza, la carretera». Él asintió y caminó hacia la salida, pero al llegar al umbral se detuvo, con la mano en el marco de la puerta, y se volvió a mirarla. La última luz de la tarde se había ido casi por completo, y la calle empedrada empezaba a encenderse con los faroles amarillos, y bajo esa luz el hombre parecía todavía más fuera de lugar, y también, curiosamente, más humano. «¿A qué hora dijo el niño que era el festival?», preguntó. Valentina se quedó helada. La pregunta cayó en la tienda como una piedra en agua quieta, abriendo círculos que ella no supo medir. Por un instante pensó que había oído mal, o que él lo preguntaba por cortesía, por decir algo antes de irse. Pero el hombre la miraba en serio, esperando la respuesta, y en sus ojos ya no había cansancio sino otra cosa, algo despierto y frágil que ella no supo nombrar. «El viernes», contestó despacio, con el corazón golpeándole raro. «A las 5. «Pero, señor, usted no tiene por qué. Fue una locura de niño, no lo tome en serio, no puedo pedirle algo así a alguien que...» «No me lo pidió usted», la interrumpió él con suavidad. «Me lo pidió él». Miró una vez más hacia la cortina, hacia el lugar por donde el niño se había ido, y algo en su gesto se rindió, como quien deja caer un peso que llevaba tiempo cargando. «Hace mucho que nadie me pide algo así, algo que no tenga que ver con dinero, con papeles, con firmas. Solo venir, estar». Bajó la vista un momento, casi avergonzado de su propia sinceridad, y cuando volvió a levantarla, su voz era firme de nuevo. «Piénselo. Si a él le sirve, aquí estaré el viernes a las 5. No pierdo nada». Valentina lo miró un largo instante, con el corazón golpeándole raro, y algo dentro de ella cedió por fin. «Está bien», dijo en voz baja, casi rindiéndose. «Si de verdad no le importa, sea su papá por esa tarde. Se lo pido yo». Adriana asintió, y con una media sonrisa ya desde la calle añadió: «Al fin y al cabo ya sé el camino». La campanilla sonó cuando la puerta se cerró tras él, y Valentina se quedó sola en medio de su tienda,
con el olor a pintura y a flores, escuchando cómo los pasos del desconocido se alejaban por el empedrado hasta perderse. En el bolsillo del pecho, el papel de la escuela seguía ahí, doblado, tibio. No sabía el nombre de aquel hombre. No sabía de dónde venía, ni a dónde iba, ni por qué. Un extraño de traje caro le había ofrecido, sin que ella lo pidiera, exactamente lo único que su hijo quería en el mundo. Solo sabía que por primera vez en meses, la pregunta de Mateo tenía quizás una respuesta, y que esa respuesta la asustaba tanto como la aliviaba. El viernes amaneció despejado, con esa luz limpia de los días de otoño en el pueblo, y Valentina no había dormido casi nada. Toda la semana se había repetido que el hombre no vendría, que la oferta de un desconocido en la puerta de una tienda no era una promesa sino un gesto de cortesía que la vida se encargaría de olvidar, y que lo mejor era no decirle nada a Mateo para no llenarlo de una esperanza que ella misma no tenía. Pero el jueves por la noche, mientras le acomodaba las cobijas, el niño le había preguntado en la oscuridad si el señor del traje iba a venir, y ella, en lugar de decir la verdad prudente, se había oído contestar, «A lo mejor sí». Y con esas 3 palabras había firmado su propia condena a un día de nervios. A las 4:30 cerró la tienda antes de tiempo, colgó el cartel de «Vuelvo pronto» y ayudó a Mateo a ponerse la camisa buena, la de los domingos, mientras el niño no paraba de hablar del barco, de la vela, de las herramientas que iban a usar. Caminaron juntos hacia la escuela por las calles empedradas, Mateo dando saltitos cada 3 pasos, Valentina con el estómago hecho un nudo y los ojos buscando de reojo cada esquina, cada coche, esperando y temiendo por partes iguales ver aparecer una figura de traje oscuro. No apareció por el camino. Cuando llegaron al patio de la escuela, decorado con guirnaldas de papel y mesas de trabajo dispuestas en hileras, el corazón se le cayó a los pies. Familias por todos lados, padres arremangados, madres con cámaras, niños correteando entre las piernas de los adultos, y en medio de todo aquello Mateo de pronto quieto, buscando con la mirada a alguien que no estaba. «No vino», dijo el niño, y su voz fue tan pequeña que a Valentina se le partió algo por dentro. «Todavía es temprano, mi amor», mintió ella apretándole la mano. «Faltan 10 minutos, vamos agarrando una mesa mientras». Escogieron la mesa del rincón, la más discreta, y Valentina empezó a sacar el dibujo del barco y las piezas de madera que había conseguido en la tienda, decidida a que si el hombre no llegaba, sería ella quien construyera ese barco con su hijo, aunque el papel dijera «papás», aunque le doliera cada tabla. Mateo se sentó sin ganas, con los hombros caídos jugueteando con un clavito sin mirar a nadie, y cada segundo que pasaba era un segundo más de humillación silenciosa que a Valentina le hervía en la garganta. Se odió por haber dicho «a lo mejor sí». Se odió por haber confiado, aunque fuera un instante, en la palabra de un extraño. Y entonces, a las 5 en punto, la voz grave sonó justo detrás de ellos. «Perdón la tardanza. El tráfico de este pueblo es imposible». Mateo giró la cabeza tan rápido que casi se cae del banco. El hombre estaba ahí, de pie junto a la mesa, y aunque venía otra vez de traje, oscuro, elegante, imposible de disimular entre las camisas de cuadros y los pantalones de mezclilla del resto de los padres, se había quitado el saco y lo llevaba doblado sobre el brazo, con la corbata floja y las mangas de la camisa a medio arremangar, como si hubiera hecho un esfuerzo deliberado por parecer menos de lo que era. En la otra mano traía una bolsa de papel. «Traje pegamento del bueno», dijo poniéndola sobre la mesa, «y unas lijas. No sabía qué íbamos a necesitar exactamente, así que compré de todo». Mateo lo miró con la boca abierta, incapaz de creerlo, y luego hizo algo que dejó a Valentina sin aliento. Se levantó del banco de un salto y abrazó al hombre por la cintura, con toda la fuerza de sus 7 años, escondiendo la cara en la camisa blanca. El desconocido se quedó tieso un instante, con los brazos en el aire, evidentemente desacostumbrado a que lo abrazaran así, sin motivo, sin cálculo, y despacio, con una torpeza que a Valentina le resultó extrañamente conmovedora, bajó una mano y la posó sobre la espalda del niño. «Hey», dijo en voz baja, «vine, ¿no? Te dije que venía». «Pensé que no ibas a venir», murmuró Mateo contra la camisa. «Yo también lo pensé», contestó el hombre, y por encima de la cabeza del niño sus ojos se encontraron con los de Valentina, y en esa mirada
Había una honestidad desnuda que ella no supo cómo devolver. Se sentaron los tres a la mesa del rincón, y lo que siguió fue una tarde que Valentina no olvidaría nunca. El hombre no sabía nada de barcos, eso quedó claro en los primeros 5 minutos. Sostenía el martillo como quien sostiene un objeto peligroso y desconocido, y la primera tabla que intentó clavar terminó torcida y con un dedo golpeado, que lo hizo soltar una palabrota a medias antes de tragársela por respeto al niño. Pero Mateo se reía de cada error, y le enseñaba con la paciencia mandona de los niños cómo agarrar las cosas, dónde poner el pegamento, cuánto apretar. Y el hombre, el mismo hombre de traje impecable y ojos cansados, se dejaba enseñar por un niño de 7 años con una humildad que Valentina no habría esperado de alguien así. Se manchó las manos de pegamento, se le llenó la camisa blanca de aserrín, se rió de verdad un par de veces, con una risa que sonaba oxidada, como algo que no se usaba desde hacía mucho. «Aquí va la vela», explicaba Mateo, muy serio, sosteniendo el triángulo de tela. «Tiene que quedar derechita o el barco no camina. Mi mamá dice que todo lo que uno hace tiene que quedar derecho, si no, mejor no lo hagas». «Tu mamá tiene razón», dijo el hombre, y miró a Valentina de reojo, con algo parecido a una sonrisa cómplice. Ella los observaba desde el otro lado de la mesa, con las manos quietas por una vez, y sentía una mezcla de cosas que no lograba ordenar. Alivio, porque su hijo era feliz, porque nadie en ese patio sabía que aquel hombre no era su padre, porque por una tarde Mateo cabía en el mundo de los demás niños sin que le faltara nada. Pero también una punzada rara, algo que no era del todo cómodo, al ver con qué facilidad su hijo se había entregado a un extraño, con qué hambre lo había abrazado, con qué naturalidad ese hueco tanto tiempo vacío se había dejado llenar por el primero que llegó. Le dolía la medida de esa hambre, le dolía no haberla podido saciar ella sola. En algún momento, mientras Mateo corría a la mesa de junto a pedir prestada una tijera, el hombre y Valentina se quedaron solos, uno frente al otro, con el barco a medio construir entre los dos. «No sé ni cómo se llama», dijo ella de pronto en voz baja. «Dejé que mi hijo lo presentara delante de toda su escuela como su papá, y ni siquiera sé su nombre». «Adrián», dijo él sin dudar. «Me llamo Adrián. Valentina». Se limpió la mano en el pantalón antes de tendérsela, y él la estrechó, y por un segundo la mano grande y tibia de Adrián envolvió la de ella, callosa y manchada de años de trabajo, y ninguno de los dos la soltó de inmediato. «Gracias», dijo Valentina, y la palabra le salió temblorosa. «De verdad, no sé por qué lo hace, no sé qué gana con esto, pero mírelo». Señaló con la barbilla a Mateo, que volvía corriendo con la tijera en alto, radiante. No lo había visto así en meses. Adrián siguió la mirada de ella hacia el niño, y algo en su cara se ablandó por completo. Se quebró casi. «No gano nada», dijo. «Ese es el punto». Guardó silencio un momento, buscando las palabras, y cuando habló, su voz era distinta, más baja, más suya. «En mi vida todo tiene precio, Valentina. Todo lo que hago, todo lo que la gente hace por mí, tiene un número atrás. Y hace mucho que no sabía lo que era esto, hacer algo por alguien que no me va a dar nada a cambio. Estar en un lugar donde nadie sabe quién soy y a nadie le importa». Miró el barco torcido, sus manos manchadas de pegamento, y sonrió con una tristeza extraña. «Es la primera cosa inútil que hago en años, y no me había sentido tan bien en mucho tiempo». Valentina no supo qué contestar. Había esperado un hombre que la mirara con lástima, o con interés, o con esa condescendencia que a veces traían los de la ciudad hacia los pueblos chicos. No había esperado esto. Un hombre que le confesaba, sin que ella lo pidiera, que estaba tan solo que la compañía de un niño ajeno le sabía a milagro. Se quedó mirándolo, y por primera vez lo vio no como una solución a su problema, no como el papá prestado de una tarde, sino como lo que era, alguien tan roto como ella, aunque de una manera distinta, aunque con un traje que costaba más que toda su tienda. «Pues aquí nadie va a saber quién es usted», dijo ella al fin, y quiso que sonara ligero, pero le salió tierno. «Aquí nomás es el señor que no sabe clavar un clavo». Adrián se rió, esta vez sin oxidez, una risa entera y clara, y en ese momento Mateo llegó con la tijera y se metió entre los dos reclamando su vela, y los tres volvieron a inclinarse sobre el barco a medio hacer. El patio bullía a su alrededor, las guirnaldas de papel se mecían con el aire de la tarde,
Otras familias reían en otras mesas, y en aquel rincón, por el espacio de unas horas robadas, los tres parecían exactamente lo que fingían ser. Nadie que los mirara de lejos habría notado la mentira. Ni siquiera ellos por momentos la recordaban. Cuando el sol empezó a bajar y la maestra anunció que faltaban 15 minutos para cerrar, el barco estaba terminado. Torcido, con la vela un poco chueca y una mancha de pegamento en el casco, pero terminado. Y Mateo lo levantaba en alto mostrándoselo a quien quisiera verlo, gritando que su papá y él lo habían hecho juntos. La palabra papá cayó en el aire con toda naturalidad, y Valentina vio cómo Adrián, al oírla, se quedaba muy quieto, con algo en los ojos que no era del todo alegría ni del todo tristeza, sino esa cosa punzante que se siente cuando a uno le prestan, aunque sea un rato, una vida que sabe que no le pertenece. Lo que empezó como una tarde prestada se negó a terminar cuando terminó el festival. Adrián debía volver a la ciudad esa misma noche, y sin embargo, mientras acompañaba a Valentina y a Mateo de regreso por las calles empedradas, con el barco torcido bajo el brazo del niño, se descubrió inventando razones para quedarse un día más, que ya era tarde para la carretera, que había un asunto pendiente en el pueblo que no le costaba nada esperar hasta el sábado. Ninguna de esas razones era del todo cierta, y las tres escondían la única que sí lo era, y que él no se atrevía a nombrar ni para sus adentros, que en aquel pueblo pequeño, junto a esa mujer y a ese niño, respiraba de una manera que había olvidado, y que la sola idea de subirse al coche y volver a su vida lo llenaba de un vacío que reconocía demasiado bien. Así que se quedó. Al día siguiente, apareció en la tienda a media mañana, sin traje esta vez, con una camisa sencilla que a Valentina le costó reconocer sobre aquel hombre, y con la excusa endeble de que quería agradecer la merienda del día anterior. Valentina lo dejó pasar, entre desconcertada y contenta, y Mateo lo recibió como si fuera lo más natural del mundo, arrastrándolo de inmediato a la trastienda para mostrarle dónde había puesto el barco. Adrián se dejó arrastrar. Se dejó en general arrastrar por todo aquello, por las horas en la tienda ayudando a acomodar latas que no sabía acomodar, por las meriendas humildes que le sabían mejores que cualquier restaurante, por las tardes en que Mateo hacía la tarea sobre el mostrador mientras él, sentado en el banquito alto, fingía revisar el teléfono pero en realidad no le quitaba los ojos de encima al niño ni a la madre. Pasaron los días, y lo que debía ser una tarde se estiró en una semana, y luego en 2. Adrián se hospedaba en la única posada del pueblo, un cuarto pequeño con una ventana que daba a la plaza, y cada mañana se despertaba con la misma pregunta clavada en el pecho. ¿Qué estaba haciendo? Él, que manejaba tratos que movían fortunas con una llamada, que decidía el destino de calles enteras firmando un papel, estaba perdiendo los días en un pueblo de 10 cuadras, ayudando a una mujer a vender pintura y a un niño a hacer la tarea. Y lo peor de todo era que no quería estar en ningún otro lado. Por las noches en el cuarto de la posada sacaba la carpeta que había traído consigo y la abría sobre la cama, y las hojas lo miraban de vuelta con su verdad fría. Planos, mapas, cifras, la lista de propiedades del pueblo que su empresa había estado comprando en silencio durante meses. Una por una, a través de intermediarios que nunca daban su nombre, y en esa lista, subrayado, con dirección y medidas, estaba el local de la esquina de la calle empedrada, la tienda de pinturas, la tienda de Valentina. Ese era el asunto que lo había traído al pueblo, no los negocios vagos que había mencionado en la puerta, no un rodeo en el camino. Había venido a cerrar la compra del último tramo de la calle, el que su empresa necesitaba para completar el terreno, donde levantarían algo grande, moderno, rentable, algo que borraría de un plumazo las 10 cuadras de piedra y las tiendas viejas y el olor a pan de la esquina. La tienda de Valentina estaba en medio de ese plano, no a nombre de ella todavía, porque la compra se había estado negociando con el dueño del inmueble, un hombre que le rentaba el local desde hacía años y que estaba a punto de venderlo sin que la inquilina lo supiera. Valentina no tenía idea, ni de que el suelo que pisaba estaba a punto de dejar de ser suyo, ni de que el hombre que le enseñaba a su hijo a clavar clavos era, con la firma correcta, quien iba a quitárselo todo. La primera vez que Adrián entendió el tamaño de lo que callaba fue una tarde cualquiera, cuando Valentina, cerrando la tienda,
Pasó la mano por el mostrador gastado con un gesto que él ya le había visto varias veces. Un gesto de cariño casi inconsciente, como quien acaricia a un animal viejo. «Este mostrador es más viejo que yo», dijo ella sin darle importancia. «Mi abuela aprendió a escribir aquí. Mi mamá me enseñó a leer sentada donde está usted». Y Mateo dio sus primeros pasos entre estas repisas. Sonrió cansada y contenta a la vez. A veces pienso que si un día me falta todo, mientras tenga estas 4 paredes no me falta nada. Aquí está todo lo que he sido. Adrián no contestó. Sintió cómo la carpeta que tenía en el cuarto de la posada le pesaba a distancia, como si la trajera cosida al pecho. Miró las 4 paredes que para él eran una casilla en un plano y para ella eran la vida entera, y por primera vez en muchos años tuvo vergüenza de sí mismo, una vergüenza honda y sin salida. Podía decírselo, debía decírselo. Bastaba una frase: Valentina, el dueño va a vender y quien compra soy yo, y lo que voy a construir aquí no deja lugar para tu tienda. Bastaba con eso para ser un hombre honesto. Pero la miró, y miró a Mateo dibujando en el rincón, y las palabras se le murieron en la boca, porque decirlo era romperlo todo, era volver a ser, ante los únicos ojos que lo habían mirado sin ver su dinero, el hombre que sí veía nada más el dinero. Era perder lo único que había encontrado en años. Así que calló. Se dijo que ya encontraría la manera, que había tiempo, que quizás podía arreglar las cosas por otro lado, mover el proyecto, salvar la tienda sin que ella se enterara nunca de lo cerca que había estado del filo. Se dijo muchas cosas esa noche, dando vueltas en la cama estrecha de la posada, y ninguna le quitó el peso del pecho. Había construido su fortuna sobre la certeza de que todo se compra y todo se vende, y por primera vez estaba frente a algo que no quería comprar ni vender. Quería simplemente quedarse, y no sabía cómo se hacía eso sin mentir. El conflicto lo fue royendo por dentro los días siguientes. Cada sonrisa de Valentina era un reproche mudo. Cada vez que Mateo lo llamaba, ya no fingía llamarlo papá delante de la escuela. Ahora lo buscaba de verdad, para todo, para mostrarle un dibujo, para pedirle que lo cargara, para contarle cosas de la escuela con la urgencia de quien por fin tiene a quien contárselas. Adrián sentía que se hundía un poco más en una mentira que ya no era la del festival. La mentira del festival había sido de ella, una madre desesperada tapando un hueco. Esta mentira era solo suya. Él era quien callaba lo que sabía. Él era quien se dejaba querer con un nombre a medias. Adrián, sin el apellido que en la ciudad abría puertas y cerraba negocios, sin la verdad de quién era y de qué había venido a hacer. Una noche, ya tarde, Valentina lo invitó a cenar en la trastienda después de acostar a Mateo. Fue una cena sencilla, sopa y pan, la mesa pequeña iluminada por una sola lámpara, y hablaron en voz baja para no despertar al niño. Ella le contó cosas que Adrián sospechó que no le contaba a nadie. Cómo había sido quedarse sola tan joven, el miedo de los primeros años, las noches en que hacía cuentas en ese mismo mostrador, rezando para que alcanzara, el orgullo terco de no pedirle ayuda a nadie. Le contó también, con una honestidad que a él lo desarmó, que hacía mucho tiempo que no dejaba entrar a nadie a esa trastienda, a esa mesa, a esa parte de su vida. «No sé por qué se lo cuento a usted», dijo jugando con el borde del plato. «Ni lo conozco. Apareció hace 2 semanas preguntando por una carretera y ya le estoy contando la vida». Levantó la vista, y sus ojos oscuros y cansados y hermosos bajo la lámpara se clavaron en los de él. «Debe pensar que estoy loca. Pienso», dijo Adrián despacio, y cada palabra le costó, «que es la persona más honesta que he conocido y que no merece que le mientan». Valentina frunció el ceño, sin entender del todo el peso de lo que él acababa de decir. «Usted no me miente», dijo, con una confianza que a Adrián le atravesó el pecho como un clavo. «Es de los pocos que no». Él bajó la mirada al plato. Ahí estaba, la puerta abierta de par en par, la oportunidad perfecta de decir la verdad, servida en bandeja por la propia confianza de ella. Bastaba con levantar los ojos y hablar, y sin embargo, otra vez, las palabras no llegaron. En su lugar algo peor, el silencio, el asentimiento leve, la mentira sostenida con la cabeza baja. Se dijo que era para protegerla. Se dijo que se lo diría cuando tuviera la solución, cuando pudiera salvar la tienda, cuando la verdad no viniera acompañada de un desastre. Se dijo en el fondo
la mentira más vieja de todas, que callar no era del todo mentir. Cuando esa noche caminó de vuelta a la posada por las calles vacías, con las estrellas frías encima del pueblo dormido, Adrián supo dos cosas con una claridad que le dolió. La primera, que se estaba enamorando de Valentina y que ese sentimiento tenía la fuerza terca de las cosas que crecen sin permiso, entre las grietas, como la hierba en el empedrado. Y la segunda, que cada día que pasara sin decir la verdad haría más grande la caída, porque tarde o temprano el plano y la vida iban a chocar, la firma iba a caer sobre el mostrador de la abuela, y entonces Valentina descubriría no solo que iba a perder la tienda, sino que el hombre en quien había confiado, el único al que le había abierto la trastienda de su corazón, era exactamente el que venía a quitárselo todo. Miró hacia atrás, hacia la esquina donde la tienda dormía a oscuras con su tesoro de latas de colores, y por primera vez en su vida, el hombre que lo tenía todo hubiera dado cualquier cosa por no tener lo que tenía. La verdad no llegó por la boca de Adrián, como él tanto había temido y a la vez esperado, llegó por un sobre. Una mañana de martes, mientras Valentina abría la tienda y subía la cortina metálica al sol, un hombre que ella no conocía se detuvo en la puerta con una carpeta bajo el brazo y una expresión de trámite. Era el enviado del dueño del inmueble, ese hombre lejano al que ella le pagaba la renta puntual cada mes y que casi nunca daba señales de vida. El enviado fue cortés pero directo, de esos que traen malas noticias sin tiempo para adornarlas. El dueño había vendido el local. La venta ya estaba firmada. Valentina tenía 60 días para desocupar, porque el nuevo propietario iba a demoler el edificio como parte de un proyecto que abarcaba toda la manzana. Le tendió una copia de la notificación, se disculpó a medias por lo apretado del plazo y se fue tan rápido como había llegado, dejando a Valentina de pie en el umbral de su tienda con un papel en la mano y el sol de la mañana pegándole en la cara. No lo entendió al principio. Leyó la notificación 3 veces, buscando el error, la trampa, la palabra que cambiara el sentido de todo. Pero no había error. El nombre de la empresa compradora estaba impreso ahí, en letras frías, y aunque a ella no le decía nada, era un nombre de esos que no significan nada para quien no vive de firmar papeles. Debajo, en la sección de representantes legales, en la lista de apoderados que autorizaban la operación, había un nombre que sí conocía, un nombre completo, con apellido y todo, un apellido que nunca había escuchado de su boca pero que reconoció de inmediato por el nombre que lo precedía, Adrián, el mismo Adrián que le enseñaba a su hijo a clavar clavos, el mismo Adrián que había cenado sopa en su trastienda, el mismo Adrián que la noche anterior había cargado a Mateo dormido hasta la cama y le había dicho, en voz baja, que aquel pueblo tenía algo que la ciudad no. El suelo no se movió, pero fue como si se moviera. Valentina se sostuvo del marco de la puerta, con el papel temblándole en la mano, mientras las piezas caían una tras otra en su cabeza con una precisión cruel. Los negocios de los que él había hablado en la puerta la primera noche, los locales y terrenos que había venido a ver, la sombra que le había cruzado la cara cuando ella le contó del mostrador de su abuela. Él no merece que le mientan, dicho con la cabeza baja. Todo, absolutamente todo, cobró de golpe un sentido nuevo y horrible. No había sido casualidad que aquel hombre entrara a su tienda perdido. O sí lo había sido, quizás, pero desde el momento en que puso un pie ahí y entendió lo que estaba en juego, cada día que se quedó, cada merienda, cada sonrisa, cada vez que dejó que Mateo lo llamara papá, lo había hecho sabiendo que iba a quitárselo todo, sabiendo y callando. Cuando Adrián llegó esa mañana, silbando por lo bajo, con el pan dulce de la esquina en una bolsa porque se había vuelto costumbre que trajera el desayuno, encontró a Valentina de pie detrás del mostrador, muy quieta, con el papel sobre la madera gastada. Le bastó verle la cara para entender que lo que tanto había temido acababa de ocurrir sin que él pudiera controlar cómo. Se detuvo en la puerta. La bolsa de pan se le antojó de pronto ridícula en la mano. Valentina, dijo. ¿Es verdad? La voz de ella salió serena, y esa serenidad era peor que cualquier grito. Empujó el papel hacia él sobre el mostrador, sin tocarlo apenas, como si le diera asco. Este nombre, este apellido, ¿es usted? Adrián no intentó negarlo. Habría sido la última bajeza,
y aunque había caído en muchas cosas, no cayó en esa. Dejó la bolsa de pan sobre una repisa, despacio, y asintió. «Sí», dijo, «soy yo». Por un momento ninguno de los dos habló. En la trastienda se oía a Mateo canturreando, ajeno a todo, y ese sonido inocente hizo que a Valentina se le llenaran los ojos de lágrimas que se negó a dejar caer. «Vino a comprar mi tienda», dijo ella, y ahora sí, la voz le tembló, no de llanto, sino de una rabia fría y honda. Desde el primer día, vino a comprar la calle entera, a tirar todo esto abajo, y en lugar de decírmelo se quedó. Comió en mi mesa, cargó a mi hijo, dejó que le dijera papá. Cada frase era una piedra que ella misma se lanzaba al pecho. ¿Sabe lo que es eso? ¿Sabe lo que le hizo a Mateo? Ese niño no había querido a nadie en años, no había dejado entrar a nadie, y usted lo dejó quererlo sabiendo que se iba a ir, sabiendo que era mentira. Todo era mentira. «No todo», dijo Adrián, y dio un paso hacia el mostrador, pero se detuvo al ver cómo ella se echaba hacia atrás. «Valentina, escúcheme, lo de la tienda es cierto, no le voy a mentir ahora. La empresa es mía, el proyecto es mío, y sí, cuando entré aquí esa noche yo ya sabía lo que veníamos a hacer con esta manzana. No se lo dije, y eso no tiene perdón, lo sé, pero lo demás no fue mentira. Lo del festival, las tardes, las cenas, Mateo, nada de eso fue mentira. Eso fue lo primero real que me pasó en años. No se atreva». Valentina golpeó el mostrador con la palma abierta y el sonido cortó el aire de la tienda. «No se atreva a decirme que fue real». Un hombre honesto habría hablado. La primera noche, la segunda, cualquiera de estas 2 semanas, tuvo 1000 oportunidades. Yo le abrí mi casa, se le quebró la voz y apretó los dientes para recomponerla. Le conté cosas que no le he contado a nadie, y usted ahí sentado oyéndome hablar de mi abuela y de este mostrador, sabiendo que lo iba a hacer pedazos. ¿Eso le parece real? A eso, en mi pueblo, le decimos de otra manera. Adrián no tenía defensa, y lo sabía. Todo lo que ella decía era cierto. Se quedó de pie en medio de la tienda, con las manos vacías, y por primera vez en su vida el hombre, acostumbrado a controlar cada trato, a tener siempre la palabra final, no encontró ni una sola palabra que sirviera, porque no había palabra que sirviera. Había callado, y el silencio, esa mentira vieja de la que se había convencido, se le venía encima con todo su peso. «Tiene razón», dijo al fin, y lo dijo en voz baja, sin excusas. «En todo. Debí decírselo el primer día. Cada día que callé fue peor que el anterior. Me convencí de que la estaba protegiendo, de que iba a encontrar la manera de salvar la tienda sin que se enterara de lo cerca que había estado. Me mentí a mí mismo para no perder esto». Miró alrededor, las repisas de colores, la luz, la cortina detrás de la cual cantaba el niño. «Porque esto, Valentina, es lo único que he querido conservar en años. Y tuve tanto miedo de perderlo que terminé haciendo justo lo que lo destruía. Pues lo consiguió», dijo ella, y ahora las lágrimas sí cayeron, 2, rápidas, que se limpió con rabia. «Lo destruyó. Váyase. Valentina, váyase», señaló la puerta con el brazo tenso. «Y no vuelva, ni a la tienda, ni a la escuela, ni cerca de mi hijo. Bastante daño hizo ya. No quiero tener que explicarle a Mateo por qué el papá que se inventó lo abandonó. Prefiero decirle que se fue de viaje, que se murió, cualquier cosa antes que la verdad, antes que decirle que el hombre que quiso era el que nos dejó en la calle». Esa última frase golpeó a Adrián más que ninguna. Se quedó mirándola un segundo largo, buscando algo, lo que fuera, y no encontró nada más que la certeza de que ella tenía todo el derecho de odiarlo. Asintió despacio. Recogió el saco que había dejado colgado en el perchero de la tienda 2 días atrás, cuando todavía era bienvenido, y caminó hacia la puerta. Al pasar junto al mostrador, sus ojos cayeron sobre el barco torcido que Mateo había dejado ahí, con la vela chueca y la mancha de pegamento, orgulloso trofeo de una tarde que ahora sabía a traición. Se detuvo apenas un instante frente a él, y desde la cortina, atraído por las voces, asomó la cabeza el niño. «¿Adrián?», dijo Mateo, sonriendo. «Trajiste pan». Adrián lo miró. Miró esos ojos que se le habían entregado sin cálculo, esa cara que se iluminaba al verlo, y sintió que algo se le rompía por dentro de manera irreparable. Abrió la boca. No salió nada. Detrás del niño, Valentina lo taladraba con la mirada.
suplicándole en silencio que no dijera nada, que no lo empeorara, que se fuera de una vez. Y Adrián, el hombre que lo tenía todo, hizo lo único que podía hacer y lo más difícil que había hecho en su vida. Le sonrió al niño con la sonrisa más falsa y más rota del mundo. Le dijo: «Sí, campeón, traje pan, cómetelo», y salió de la tienda a la calle empedrada sin mirar atrás, con la campanilla de la puerta sonando a sus espaldas como una sentencia. Adrián no volvió a la ciudad. Manejó hasta la carretera, esa que 2 semanas atrás había buscado desesperado, y al llegar al cruce donde el pueblo terminaba y el mundo grande empezaba, se orilló y apagó el motor. Se quedó ahí, con las manos en el volante, mirando la línea de asfalto que lo llevaría de vuelta a su vida de firmas y de cifras y de cuartos vacíos, y entendió con una claridad definitiva que no quería tomarla. Todo lo que le importaba había quedado a 10 cuadras a sus espaldas, en una tienda que olía a pintura y a flores, y él, con su propia mano, lo había puesto a punto de desaparecer. Fue entonces, orillado en la carretera, que dejó de mentirse por completo. No iba a salvar la tienda a escondidas. No iba a encontrar una manera astuta de arreglar las cosas sin dar la cara. La única salida que le quedaba era la más difícil y la única honesta: deshacer con hechos todo lo que había construido con silencios. Sacó el teléfono y empezó a hacer llamadas. La primera, a su empresa, para detener la demolición de la manzana. La segunda, a sus abogados, para revertir la compra del edificio de la esquina. Cuando le dijeron que no se podía, que la operación estaba firmada, que el proyecto llevaba meses y costaba una fortuna, Adrián dijo la frase que en toda su vida no había dicho jamás: «No me importa cuánto cueste, páguenlo, cancélenlo, y pongan el edificio de la esquina a nombre de Valentina en propiedad libre para siempre. Es una condición, no una consulta». Del otro lado, hubo un silencio de asombro, porque quienes lo conocían sabían que Adrián nunca perdía dinero por gusto. Pero esta vez no lo estaba perdiendo. Por primera vez, sentía que lo estaba usando para lo único que valía la pena. Sin embargo, sabía que devolverle la tienda no bastaba. Un cheque, una escritura, un edificio salvado, todo eso era todavía el lenguaje del dinero, el único que él había hablado siempre, y Valentina le había enseñado sin proponérselo que ese lenguaje no compra lo que de verdad importa. Podía regalarle 1000 tiendas y seguiría sin merecer que ella lo mirara de nuevo. Lo que tenía que devolverle era la verdad entera, sin adornos, sin cálculos, aunque ella lo echara otra vez. Se lo debía, y se lo debía a Mateo. Volvió al pueblo, no a la tienda. No se atrevió a irrumpir ahí después de lo que ella le había dicho, sino a la posada donde se sentó a escribir. No sabía escribir cartas. En su vida todo se decía en reuniones o por teléfono, rápido, eficiente. Pero esa noche escribió a mano, con letra torpe, tachando y empezando de nuevo, una carta larga en la que por fin decía todo lo que había callado. Le contó a Valentina quién era de verdad, de dónde venía, la vida vacía que arrastraba, la soledad que la tienda de ella le había curado sin que él supiera cómo. Le confesó el miedo que lo había hecho callar y le dijo que no le pedía perdón porque no lo merecía, solo que le pedía que leyera hasta el final. Y al final le contó lo que había hecho, que el edificio ya era suyo, de ella para siempre, y que la demolición estaba cancelada, y que eso no era un pago ni un soborno para que lo perdonara, sino simplemente lo correcto, lo que debió hacer desde el principio. «No espero que me quiera de nuevo», terminaba la carta. «Solo quería que supiera que el pueblo se queda, que la tienda se queda, y que el único que se va soy yo, si eso es lo que usted necesita. Pero quería antes de irme dejar de ser por una vez en la vida el hombre que le miente». A la mañana siguiente, deslizó la carta por debajo de la cortina metálica de la tienda, junto con el sobre de la escritura, antes de que amaneciera, para no verla, y se sentó en la banca de la plaza a esperar sin saber qué esperaba, dispuesto a irse para siempre si ella no salía. Valentina encontró los papeles al abrir. Leyó primero la escritura sin entender, y luego la carta de pie detrás del mostrador de su abuela, y a medida que leía las manos, le temblaban más. Leyó lo de la soledad, lo del miedo, lo del edificio que ahora era suyo. Leyó dejar de ser por una vez en la vida el hombre que le miente. Y cuando terminó, se dio cuenta de que estaba llorando, pero ya no de rabia. Lloraba porque en esa carta torpe, tachoneada, sin una sola cifra que la comprara,
Estaba por fin el hombre entero, el de verdad, el que se había escondido detrás del silencio. Un hombre que lo había perdido todo por dinero muchas veces y que ahora, por primera vez, había perdido dinero para ganar una sola cosa, el derecho a decir la verdad. No fue el dinero lo que la conmovió, fue que él se hubiera ido, que le hubiera devuelto la tienda sin condiciones, sin pedirle nada, dispuesto a desaparecer. Eso, la renuncia, no el regalo, fue lo que le dijo que el hombre que había cenado en su trastienda era real después de todo. Mateo bajó en ese momento, listo para la escuela, y al ver a su madre llorando corrió a abrazarla. «¿Qué tienes, mamá? ¿Es por Adrián?» El niño llevaba desde el día anterior preguntando por él, y Valentina le había dicho que estaba de viaje. «Yo sé que se fue, pero va a volver, ¿verdad? Él siempre vuelve». Valentina miró a su hijo, esa cara que había aprendido a querer sin miedo, y entendió que la decisión no era solo suya. Se agachó, le limpió una lágrima de la propia mejilla con el dorso de la mano y le preguntó lo único que importaba. «Mateo, si Adrián hubiera hecho algo malo, algo muy feo, pero se arrepintiera de verdad y quisiera arreglarlo, ¿tú lo perdonarías?» El niño lo pensó con la seriedad enorme de sus 7 años. ¿Dijo que lo sentía? «Sí», dijo Valentina. Lo dijo. ¿Y lo dijo de verdad? ¿De las de verdad? Ella pensó en la carta, en la letra temblorosa, en la escritura sobre el mostrador. «De las de verdad», dijo. «Entonces sí», dijo Mateo, como si fuera lo más obvio del mundo. «Tú siempre me dices que todos se equivocan, y que lo que importa es que lo arreglen. Adrián se equivocó. Ahora déjalo que lo arregle». Valentina se rió entre lágrimas, porque su hijo de 7 años acababa de decirle, con palabras que ella misma le había enseñado, exactamente lo que su corazón ya sabía y su orgullo se resistía a aceptar. Tomó a Mateo de la mano, dejó los papeles sobre el mostrador y salió con él a la calle empedrada bañada por el sol de la mañana. Adrián seguía en la banca de la plaza. Llevaba horas ahí con el saco arrugado y las ojeras de no haber dormido, y cuando la vio venir de la mano de Mateo, se puso de pie de golpe, sin saber qué esperar. Se detuvieron frente a frente, en medio de la plaza, con la torre de la iglesia dando la hora a lo lejos, y por un momento nadie dijo nada. «No quiero su edificio», dijo Valentina al fin, y a Adrián se le cayó el alma a los pies hasta que ella terminó la frase. «O sea, sí lo quiero. La tienda es mía y de mi hijo y de mi abuela y no la suelto. Pero no lo quiero como pago, no quiero que me dé cosas». Dio un paso hacia él, y su voz, que había sido de piedra la mañana anterior, se ablandó. «Lo único que quiero es que no me vuelva a mentir nunca, nunca, ni por miedo, ni para protegerme, ni por nada. Si se queda entero, con la verdad por delante aunque duela. ¿Puede hacer eso?» Adrián sintió que el mundo entero se detenía en la respuesta. «Puedo», dijo con la voz rota. «Es lo único que quiero hacer el resto de mi vida». «Entonces quédese», dijo Valentina. No hubo un beso de película enseguida, no en medio de la plaza y con el niño ahí. Hubo algo mejor. Mateo se soltó de la mano de su madre y corrió a estrellarse contra Adrián, abrazándolo por la cintura como aquella primera tarde del festival. Y esta vez, Adrián no se quedó tieso. Se agachó, lo levantó en brazos y el niño le rodeó el cuello y le dijo al oído, en un susurro que Valentina alcanzó a oír, «Sabía que ibas a volver». Y Adrián, con el niño en brazos y los ojos llenos, miró a Valentina por encima del hombro de Mateo, y ella se acercó despacio y les puso los brazos alrededor a los dos, y ahí, en medio de la plaza, bajo la campana de la iglesia y el sol tibio de la mañana, los tres se quedaron abrazados un largo rato, sin necesidad de decir nada más. Adrián nunca volvió a la ciudad para quedarse. Cerró desde el pueblo lo que tenía que cerrar, deshizo lo que tenía que deshacer y aprendió, torpe al principio y con el tiempo mejor, el oficio de vivir en 10 cuadras de piedra. Aprendió a mezclar colores detrás del mostrador de la abuela. Aprendió a traer el pan cada mañana no por costumbre, sino por amor. Aprendió a ser el papá que Mateo se había inventado, hasta que dejó de ser inventado y fue el de verdad, el único, el que enseñaba a hacer barcos torcidos y a mirar las estrellas desde la trastienda. Y una tarde de aquel otoño, cuando las flores de las cubetas junto a la puerta estaban más hermosas que nunca, le pidió a Valentina que se casara con él, sin traje esta vez, con las manos manchadas de pintura, y ella le dijo que sí
Antes de que él terminara la pregunta, la tienda siguió abierta. El mostrador de la abuela siguió gastándose bajo manos nuevas, y el hombre que una vez lo tuvo todo y no tenía a nadie, descubrió, al fin, que el color que le faltaba a su vida no se compraba en ninguna lata de aquellas repisas. Había estado siempre ahí, en la risa de un niño y en la mirada de una mujer que le enseñó que las cosas que valen no tienen precio, solo dueño, y que él, por primera vez, tenía a quien pertenecer.